Buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Veintitrés personas. Ahí se va nivelando la asistencia. Pregunta, ¿ya se reunieron con su docente de laboratorio? Sí, señor. ¿Los dos grupos? ¿Ya tienen todas las reglas y toda la cosa? Bueno, muy bien. Falta Juan Sebastián y Samuel. Por camarita. Hay gente que todavía está llegando. Listo, no hay ninguna persona nueva, ¿no? O sea, hay gente tan conchuda que va a llegar a la tercera semana de clase. ¿Qué han hecho? Entonces ahí les anticipo. Michelle, faltas tú por cámara. Solamente tú. Nadie más. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. ¿Revisaron el material? Básicamente vamos a mirar un poquito de velocidad de aceleración, ¿no? Ahí les anticipo. Bueno, muy bien. Vamos a mirar si lo revisaron y vamos repasando también un poquito la teoría y al final hacemos un ejercicio rápido. Dice la primera pregunta, ¿la rapidez media corresponde a la magnitud de la velocidad media? Sí, buena pregunta. ¿Qué opinan? ¿Es el mismo concepto? ¿Es diferente? ¿Corresponde o no corresponde? Creo que no corresponde. Creo que ¿Será que no no? correspondía, sí. Bueno, vamos a ver. Calculemos por ahora la velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media de un cuerpo? Por ejemplo, la posición, ¿es un vector o no es un vector? ¿O es un escalar? ¿Qué opinan al respecto? ¿La posición es un vector o es un escalar? Está bien tenerlo claro. Sí, es un vector, por supuesto. Si miramos la magnitud de la posición, tenemos, bueno, la distancia que hay entre dos puntos puede ser. ¿Por qué no? Si miramos la dirección, por supuesto, vamos a tener vector posición. Yo puedo decir, ¿dónde está la vida de mi casa? Está a 1 kilómetro hacia el norte. ¿Qué le estoy dando? Le estoy dando la magnitud de lo que usted tiene que caminar y le estoy dando la dirección cardinal. Tiene que ir al norte. Y ese es un vector. Es la posición de la UIS. ¿Desde dónde? Desde mi casa. El cambio de la posición, que es el desplazamiento, lo vimos la vez pasada, posición final menos posición inicial, ¿es un vector? No. ¿Será que no? El desplazamiento. ¿Será o no será vector? Bueno, creo que va a tocar abrir esa pregunta a más espacio. Un segundito. Por ejemplo, aquí tengo un eje cartesiano. ¿Sí? Lo puedo llegar a tener en el eje X y Y. Voy a borrar esto. Y voy a tener la partícula en una posición inicial. ¿Qué partícula puede ser esta? Esta me sirve. Pequeñita. Listo. Supongamos que esa es su posición inicial. Bien. Yo puedo llegar a marcar un vector de posición que venga desde el origen de coordenadas o incluso de cualquier otro objeto, pero vamos a hacerlo simple. Desde el origen de coordenadas hasta ella. Ese sería un vector de posición. Listo. Si es la posición inicial, ese vector lo quiero bautizar como R, pero sub 0.
Si lo queremos escribir, escribiríamos, bueno, igual a 2i y 4j más 4j, ¿no? Pero no quiero hacerlo tan elaborado. Simplemente el vector de posición inicial. Ese es. Listo. Déjeme... ¿Cómo hago para bloquear esto? Creo que ya. No había pasado antes, sí. Bueno, listo. Si de alguna manera ella sigue una trayectoria, no sé, la partícula recorrió una trayectoria curvilínea, ¿sí? Y en otro instante de tiempo ella se encuentra al final de dicha trayectoria, pues yo voy a tener otra posición de la partícula en ese punto. Esa sería mi posición final. Voy a llamarla simplemente R. Recuerden lo que vimos en la clase pasada. El desplazamiento, el cambio de la posición va a ser igual a R menos R sub 0. Por eso hablamos de posición final menos posición inicial. Es decir, la resta entre estos dos vectores es el desplazamiento. Si usted no sabe cómo dibujarlo, le recomiendo algo. No lo plantee como una resta, plantéelo como una suma. Sencillo. Mire qué par de vectores van a dar como resultado otro. Y yo creo que aquí la forma más sencilla de mirarlo es cómo delta de R y R sub 0 de pronto me dan como resultado R. Es decir, voy a mandar R sub 0 para el otro lado a sumar. Entonces me va a quedar lo siguiente. R sub 0, que pasa al otro lado positivo, más el vector desplazamiento, es decir, sumar los dos vectores, me tiene que dar igual al vector de posición final. Ah, sencillo. Quiere decir que yo tengo que hacer aquí R sub 0 más un vector que me dé la posición final. ¿Hacia dónde debe dar? Pues desde R sub 0 hasta R. Es decir, el desplazamiento literal es un vector que apunta desde la posición inicial hasta la posición final. Ese es el sentido de ese vector desplazamiento. Y por lo tanto, ese vector desplazamiento se convierte pues en un vector, ¿vale? Es un vector que se obtiene de la suma de dos vectores. No puedo con la suma de dos vectores. Esa operación no está definida para que me dé otra cosa que no sea un vector. Entonces, ahora sí, el desplazamiento todo eso es un vector, ¿no? Así como la posición. Y mírenlo, es un vector hasta sencillo. De hecho, el vector de desplazamiento es un vector tan elegante, por así decirlo, que una vez usted establece el desplazamiento, usted ya no necesita los vectores de posición. Porque la posición original de la partícula se convierte en su eje de coordenadas. Voy a hacer algo radical. Voy a borrar eso. Es válido. ¿Qué tengo? La posición inicial de la partícula, que me sirve como el sistema de referencia, mi sistema guía. ¿Y qué me está apuntando entonces el vector de desplazamiento? Pues hacia dónde se movió. Este vector va a tener componentes. De hecho, aquí puedo mirarla en la cuadrícula. 1, 2, 3, 4 en X y menos 3 en J. Esa es la componente del vector de desplazamiento. Si yo ya lo tengo, yo no necesito el sistema de referencia. Para nada. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo se construye? Bueno, sí, lo podemos construir con la posición inicial y final. Pero una vez ya las tengo, puedo llegar a obviarlo, por así decirlo. Bueno, bajarlo igual al completo. Listo. Esto es importante, bastante importante, porque la definición o definición de velocidad es una definición tal en el cual un desplazamiento, es decir, un cambio de la posición sobre un cambio temporal. Y ese cambio temporal, estamos hablando de, podemos llegar a mirar cómo evoluciona ese cambio de la posición con respecto al tiempo. Es la definición de velocidad media. Es decir, la velocidad vector, pero media. No recuerdo si el medio, la barrita de medio va creo que debajo de parte vector. Está casi igual. Está igual, de hecho. Como por acá. Listo. Sería igual entonces al cambio de la posición sobre el cambio temporal. Esa es la definición de velocidad media. ¿Qué quiere decir? Que si esto está en un tiempo, no sé, 0, pongámosle, porque
porque la mayoría de ejercicios en física se comienza como un tiempo cero. Y este ocurre en un tiempo de 2 o de 3 segundos. Yo ya conozco cuánto es la velocidad media o promedio, mejor dicho, que ocurrió entre este cambio de la posición inicial hasta el cambio de la posición final. Yo ya puedo calcular este vector de desplazamiento y dividirlo sobre simplemente el tiempo que ha pasado, 3 segundos, y ya. Esa es la velocidad media, ¿de acuerdo? Ahora imaginemos algo todavía más radical, y en eso viene la pregunta que está ahí. Esta es el siguiente pedacito de la trayectoria, y la partícula vuelve a la posición original. La primera pregunta me está diciendo, la rapidez media corresponde a la magnitud de la velocidad media. Es decir, yo voy a calcular aquí mi desplazamiento, y si mi desplazamiento es tal en el cual la partícula, la posición inicial y final, bueno, podría calcularlo como la suma de dos desplazamientos, ¿no? Primero se desplazó hasta acá y luego hasta acá. Sin importar cómo lo calcule, eso me va a dar 0, porque la posición inicial y la final es la misma. Entonces me va a dar 0. Sobre el tiempo que le tomó, supongamos que le tomé 6 segundos, ¿no? Volver acá. Le tomó 3 hasta aquí, otros 6 de devolverse, está bien. Me daría que la velocidad media es en algún vector, bueno, de hecho no tiene mucho sentido ese vector, un vector 0. Así de sencillo, un vector 0. ¿Esa es la definición de rapidez media? ¿O no? Esa es la pregunta de la trayectoria, de la pregunta. O sea, nosotros podemos llegar a tener esta como la velocidad media. Sí. Mi pregunta es, ¿esto también es válido o no? ¿O es un concepto diferente? ¿Qué opinan de lo que vieron? Vamos, que eso lo hablamos ayer. La rapidez media corresponde a la distancia total sobre el intervalo de tiempo. La distancia total recorrida, sin importar si yo voy a un punto y vuelvo, es diferente de 0. Siempre. ¿Por qué? Supongamos que aquí recorrió unos 5 metros en este camino. Y supongamos que el camino de vuelta fue igual, otros 5 metros. ¿Cuánto es la distancia total recorrida? 10 metros. Sobre el tiempo que le tomó, 6. ¿Cuánto es la velocidad? Pues 10 sobre 6. Listo. Velocidad, bueno, velocidad no. Rapidez. ¿De acuerdo? La rapidez media. ¿Qué pasa si yo llego y me tomo el atrevimiento de decir que esto es igual a la rapidez media? Qué pena. Ahí tenemos un problema porque esta rapidez media simplemente va a ser 0. De una, si la posición inicial y final es la misma, va a ser 0. Pero es que muchas veces la velocidad se coloca como una V normalita y la rapidez se tiende a hacer una V un poquito más acostada. Un poquito como veis, está soplando el viento desde la derecha hasta la izquierda. Listo, ese es el símbolo de rapidez y le colocamos la barrita de medio y efectivamente esa está definida, es como la distancia total recorrida, puede ser la letra D, sobre el tiempo que ha transcurrido. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces pilas. Vale, este concepto está bueno. Velocidad media, mejor dicho, y este concepto también, rapidez media. En otros conceptos sí va a salir de la velocidad, pero la media no. Por decirlo así, estos dos conceptos no están muy relacionados, excepto que arriba tenemos una distancia o una unidad en metros y abajo tenemos una unidad en tiempo. De resto no tiene ninguna clase de relación. Bueno, ¿qué opinan de esta? ¿Cuál es la dirección de la velocidad instantánea? ¿Están viendo los videos? ¿O no vieron este video?
Si no ven los videos no hacemos nada, gente. Es tangente de la trayectoria. Ok, ¿de dónde sacas eso? O creo que esa es la de la aceleración, no recuerdo muy bien. Las dos. Es el mismo concepto. Te lo voy a mostrar. No sé qué tanto hacemos hoy, por cierto. Pero bueno, vamos a ver. Acá tendríamos una gráfica. La voy a inventar cualquiera. No importa. Siempre que tengamos una gráfica con respecto al tiempo, el tiempo se va a colocar en el eje horizontal. ¿Por qué? Por el concepto de pendiente. El concepto de pendiente es bastante útil si está a la parte horizontal. Tenemos aquí entonces en el eje horizontal el tiempo y acá podemos llegar a tener una gráfica de posición o incluso de velocidad. Pero vamos a hacerla primero con posición y van a darse cuenta que es lo mismo. Y voy a tener una trayectoria o bueno, una función de posición en función del tiempo. Entonces aquí tenemos una posición simplemente en un eje, en el eje X. Y podría llegar a tener aquí mi gráfica, no va a ser la suavecita, mi gráfica de posición contra tiempo. Esa gráfica. ¿Listo? Yo quiero hallar la velocidad promedio. Yo debería simplemente hacer esto. Coger un punto y coger otro punto. Este puntico que tengo acá puede ser mi punto. Voy a colocarle notación de índice. Entonces x sub i como valor inicial. Y este x sub f como mi valor final. ¿Listo? Vamos a recorrer bastantes notaciones. Vale la pena que las entiendan todas. Esta tenemos una notación de tiempo inicial y esta tenemos una notación de tiempo final. ¿Por qué les cambio la notación? Porque quiero. ¿Cómo sería la notación normalmente? T sub 0 y cualquier tiempo. T. ¿De acuerdo? Cuando hablo de notación de índice es que tenemos valores. Tiempo inicial, tiempo final. Incluso esa notación es un poquito más decente, por así decirlo, cuando la gente quiere introducir el siguiente concepto. Este es el tiempo, si esto es 0, iésimo. Entonces este sería el tiempo i más 1, cosas por el estilo. Es una notación un poquito más algebraica que aquí de pronto no hace falta. Con el tiempo inicial me basta, no hace falta un tiempo iésimo, pero lo podemos ver cuando veamos un integrales para dummies. Ahí yo creo que podría llegar a servir. Bueno, tengo mis 2 puntos, demasiada cháchara. Quiero trazar una línea recta entre esos 2 puntos. Listo. Ahí está. ¿Cómo trazo esa línea recta? Bueno, necesito muchas cosas, ¿no? Del punto de corte, etcétera. Pero me interesa más que todo la pendiente. La pendiente de esa línea recta va a ser, como toda definición de pendiente, un delta vertical sobre un delta horizontal. Alguien por ahí me decía, a mí me enseñaron que la pendiente era delta de y sobre delta de x. Sí, porque en el caso de una gráfica de plano cartesiano, delta de y es el eje vertical y el delta de x es el eje horizontal. Entonces está bien. Pero para este no. Mire que mi delta vertical, de hecho, es el cambio de posición en x. Es decir, aquí tendría x final menos x inicial, que eso es igual a delta de x, es decir, el desplazamiento. Y abajo tenemos lo mismo pero con el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Y eso es lo mismo pero con el tiempo. De ahí ya podemos concluir algunas cositas, ¿no? Miren, ¿qué es la pendiente? Ojo, ¿qué es la pendiente de una recta? De una recta, no estoy diciendo nada más. En la gráfica de posición versus tiempo. Acabamos de obtener este resultado hace 5 segundos. Velocidad media. Velocidad media. Acá vamos a tener la velocidad media en x. Listo, pongámosle aquí velocidad media en x. Si ven que a esto no le coloqué vector y que a esto no le coloqué vector. ¿Por qué? Porque no es necesario, cuando usted ya tiene un solo eje coordenado, solo un eje coordenado, colocarle la flechita de vector. No hace falta. ¿Sigue siendo vector? Sí, claro. Esta velocidad está en x, pero puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué depende?
de si x sub f es mayor o menor que x sub y. Ya que esta gráfica es creciente, podemos tener pendiente positiva, pero si yo hubiera hecho la gráfica decreciente, mi pendiente sería negativa. Si esto puede ser positivo o negativo, entonces no es un escalar. Porque un escalar es la distancia. No importa si yo mido la distancia desde la UIS hasta mi casa o desde mi casa hasta la UIS, me va a dar unos kilómetros, es decir, me da la magnitud. Pero cuando yo tengo una opción de tener algo negativo, yo tengo una recta numérica. Es decir, estoy recorriendo un vector, ya sea la parte positiva o la parte negativa. Recuerden, una recta numérica no es más sino un vector en una dimensión. Entonces, esto sigue siendo un vector. Es una velocidad. Bueno, estoy echando mucha cháchara. Supongamos que queremos hacer lo siguiente. Ustedes han visto un poquito de límites, ¿no? Pero pues, el límite es un poquito incómodo. Básicamente el límite lo que a ti te permite es coger cualquier cosa y hacerlo tender a lo que tú quieras. Y tú miras valores extremos y tienes unas propiedades. A mí simplemente me interesa hacer un límite cuando el delta de t tienda a 0. ¿De qué? De esta velocidad media. Es decir, quiero hacer el límite de la velocidad media cuando tienda a 0. Es decir, el límite cuando delta de t tienda a 0, delta de x sobre delta de t. ¿Listo? ¿Alguno sabe qué es esta definición que estoy escribiendo acá? Que es una definición que casi que uno ve cálculo único en esa la saludan. Claro, después de que ve límites y funciones. ¿Qué definición sería? ¿Ni idea? Velocidad instantánea. Sí, pero hay una definición matemática de qué pasa cuando tú calculas una pendiente y haces el límite horizontal que tiende a 0. Esa es la definición matemática de algo. ¿Derivada? De una derivación. Lo que tú haces es decir, este delta de t es tan pero tan pequeño que yo ya no puedo hablar de un cambio. Yo hablo de algo infinitesimalmente pequeño. Es decir, empiezo a acercar este valor del tiempo inicial a la derecha y el tiempo final hacia la izquierda y los acerco mutuamente hasta que yo llego y encuentro un punto. Y solamente un punto. Y cuando yo quiero calcular una recta en ese punto, pero que tenga el comportamiento de la recta anterior, me encuentro con un nuevo tipo de recta. Con una recta que solamente llega y lo toca en un punto. No la atraviesa, lo toca de la manera más delicada y suave posible. Por ejemplo, la curva es mi mano. ¿Ok? Esto sería hacer un atravesado completo. Poner el lapicero y cruzar la mano. ¿Qué está haciendo esa recta? Está pasando delicadamente por todos y cada uno de los puntos de la mano y está simplemente tocándola. ¿Qué me indica la inclinación de la recta? Bueno, la curva. Esta recta tiene un nombre un poquito diferente a este. Y de hecho, creo que no lo hemos hablado. Esta recta se llama recta secante porque cruza dos puntos de una curva. Y esta, que solo corta un punto de una curva sin atravesar la función de la recta, tiene otro nombre. ¿Alguno lo sabe? Tangente. Tangente. Ok. ¿Qué era la recta en blanco? La trayectoria, ¿no? La posición que tenemos acá con respecto al tiempo. Perfecto. Si esta recta es la secante, si la recta, cuando yo saco el límite, que va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, no, ¿por qué quitó la vista que tenía ahí? Yo estaba mirando que había gente disfrutando la clase y usted me hace eso. ¿Qué pasa, hermano? Gracias. Listo. Entonces, si tenemos aquí la derivada de la posición con respecto al tiempo, que efectivamente es la pendiente de la recta tangente. Pues sí, efectivamente, eso me corresponde a mí a una velocidad instantánea. ¿Y es un vector? Sí, claro. Yo hice el ejemplo aquí en una dimensión rápidamente, pero el vector de velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es la velocidad instantánea. Y efectivamente, la derivada de algo con respecto al tiempo, ya que me representa una recta tangente,
me cumple con esto. ¿Cuál es la dirección de la velocidad instantánea? Es tangente a la trayectoria. Siempre. ¿Quiere que lo haga para la velocidad? Me da pereza, pero sería básicamente hacer esto. Velocidad, 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 a aceleración, velocidad, velocidad, a aceleración. Corregir lo demás. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Entonces, eso está en los videos y háganlo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Creo que más adelante hay como el espacio para hacer ese pedacito. Los puedo hacer, pero más adelante cuando miremos aceleración y velocidad en una dimensión. Por ahora es el concepto bastante general. De hecho, aquí al haberlo llevado a una dimensión, creo que me estoy adelantando un poquito en el tema. ¿Ok? Listo. Dirección de la velocidad instantánea, sí es tangente a la trayectoria. Espectacular. La rapidez instantánea tiene dirección, de hecho. Espera, muchachos, necesito algo de tomar, si no, me muero. Ok. ¿La rapidez tiene dirección? No, es una magnitud, lo acabamos de ver. Mira la rapidez, aquí está. ¿Listo? De hecho, la rapidez instantánea sí es la magnitud de esta velocidad instantánea. Es decir, yo calculo aquí la magnitud de la velocidad instantánea, es decir, de esto, le calculo magnitud, y efectivamente esa sí es la rapidez instantánea. ¿Con la media se puede hacer? No. La rapidez es un poquito diferente en media a la rapidez, perdón, a la velocidad media. ¿Ok? Acá se puede dejar como V, ya que representa lo mismo. Aunque también se puede llegar a colocar pues con el otro simbolito que estaba ahí de rapidez. Usted lo puede encontrar en los libros como V hacia el invertido, un poquitico con estilo. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la definición matemática de la velocidad instantánea? Ah, no, estamos avanzando. ¿Cuál es? Lo acabamos de ver hace 5 segundos. ¿Cuál? Distancia Pero final. está. No. Es la C. La C, sí, derivada total de la distancia total recorrida. Le voy a hacer la derivada de la distancia total recorrida respecto al tiempo. Esta es la distancia total recorrida. Es una constante. Voy a derivarla con respecto al tiempo. Me da 0. Listo, terminé. Y literal, lo acabo de hacer. ¿Cómo? Entonces no es, sí, ¿no? La B, ¿no? Acabamos de hacer. Es más, está ahí en el tablero. La D. La D. Miren, aquí está. Esta es la velocidad instantánea. Derivada de la posición con respecto al tiempo. Acá, ¿cuál fue la que derivamos al final? X. Ah, bueno, sí, derivada de X con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? La componente de X de la velocidad. ¿Sí? Pero si tengo componentes en Y y en Z, pues derivada de Y con respecto al tiempo más derivada de Z con respecto al tiempo. Es decir, en general, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Así que la D. Oigan, pero lo acabamos de ver, literal, está escrito en el tablero, no tuve que copiar, no tuve sino copiar y pegar. Tienen que tomarse en serio los videos, por favor. No es molestando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y por qué muchos están apagando la camarita? Joana, Carol, Michelle, María José. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a hacer otra cosa o qué? Qué buen trucazo, digan.
No, profe, la verdad es que a mí se me traba mucho la clase por el Ajá. internet. Entonces hay veces que me toca apagarla porque no le escucho ni entiendo nada. Ok. ¿A alguien más le pasa eso? Ahorita todos. 40. Bueno, listo, no pasa nada, chévere. María José, ni habla. Estará en clase. Mira lo que dice la cuarta. Respecto a la rapidez instantánea, es correcto afirmar. Ah, Siempre corresponde la distancia total recorrida sobre el intervalo de tiempo. Sí, acabamos de calcular, ¿no? Bueno, creo que si avanzamos un poquito. No. Qué pena. No. Esto, voy a pegarlo acá. Voy a pegarlo acá para comparar. ¿Esta es la rapidez instantánea? No. Es la rapidez media. Casi, pero no. Entonces, ¿cuál será la rapidez instantánea? La C. Corresponde a la magnitud de la velocidad instantánea. Efectivamente. Se puede representar también, si quieren, con una v acostada, esa sería la rapidez, o con una v, porque al fin y al cabo viene de la magnitud. Entonces, este sí tiene sentido hacerla como simplemente v. Y es efectivamente la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero hey, una vez calcule ese vector, sáquele la magnitud. Listo. Sí corresponde a la magnitud de la velocidad instantánea. ¿Okay? Son bien diferentes estas dos, sobre todo el origen que tienen. Una es una distancia total recorrida y la otra sí tiene que ver con la posición. Para la primera yo no necesito la posición, para la segunda sí. Bueno, vale, explique la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea. ¿Qué tienen de diferente? Cuéntenme. De que, pues yo pienso que la velocidad media es la distancia total sobre la función del tiempo y la velocidad instantánea es la distancia de posición, algo así. La de, la de posición sobre tiempo. Bueno, cuando yo hablo de velocidad media, estamos hablando de que yo la puedo calcular simple y llanamente conociendo dos puntos. Es decir, acá para calcular la velocidad media yo puedo conocer este punto, ¿no? 2 y 2, de hecho. Y este otro puntico. Aquí en el tiempo sería... Bueno, no importa, un tiempo y una posición. Conozco los puntos. ¿Qué tengo que hacer? Restarlos y calcular el cociente y ya tengo la velocidad media. La velocidad instantánea es un conceptico un poquitico más abstracto. ¿Por qué? Porque yo necesito saber exactamente cómo es la función a la cual le voy a calcular la velocidad instantánea. Por eso es instantáneo. Es decir, yo tengo que conocer qué función es esta en blanco para que cuando yo coja esa función de posición y la derive con respecto al tiempo, me dé la velocidad. Si no, no lo puedo hacer. Yo puedo llegar a pensar en hacer cualquier otra cosa, como llevar esta velocidad media disminuyendo el intervalo del tiempo, sí, en un laboratorio, de pronto. O en una cosa que le dé muchos datos de tiempo, que ya es básicamente conocer la función. Pero si yo no conozco ningún punto de la recta, por así decirlo, y quiero calcular la velocidad media, lo que tengo que hacer es recorrer a la derivada. ¿De acuerdo? La tengo que conocer. Si conozco la función, lo derivo con respecto al tiempo y ya. Ahí sí puedo llegar a calcular qué es la función de velocidad. Es una función. Esto, por eso es que es un vector y es una función que depende del tiempo. ¿Cómo sé que es una función que depende del tiempo? Porque la posición depende del tiempo. Por lo tanto, cuando yo derivo una función, pues esta también debería ser una función. ¿Puede llegar a perder su capacidad de función? Sí, cuando yo derivo, le puedo bajar el orden de los polinomios, por ejemplo. Si yo derivo algo cuadrático, va a ser lineal. Si yo derivo algo lineal, va a ser constante. Si yo derivo algo constante, va a ser 0. Entonces le puedo llegar a bajar el orden y dejar de ser función. Pero debería darme siempre la posibilidad de acceder al menos a una función. Entonces aquí cuando decimos
Diferencia entre velocidad media es una velocidad que yo puedo llegar a acceder conociendo los puntos. Esta es la única velocidad a la que tenemos acceso experimentalmente. No podemos hablar de velocidad instantánea experimental. Queremos calcular la velocidad de un carro con una cámara de tránsito. La cámara de tránsito puede llegar a filmar la posición del vehículo en 2 puntos y con el tiempo que diga la cámara calcular la velocidad. Diferencia de posición sobre diferencia de tiempo. Así no funciona, por supuesto, ya tiene como una luz infrarroja. La luz que viaja a la velocidad de la luz, pues sí, tiene sentido. Va, golpea con el carro y se devuelve. Y en esas diferencia de tiempo que se demoró o de frecuencia, que ya es un tema de pronto de ondas, sobre el tiempo se calcula la velocidad. Pero hubo algo experimental, no es exacta, no es perfecta, así sea la velocidad de la luz, pero hay una diferencia de la medida. Yo voy a medir algo de velocidad, tengo que esperar a que el rayo vaya y vuelva, y mido la diferencia de tiempo entre que salió y volvió. Hay un delta de t. Hay algo experimental. La velocidad media es meramente experimental. ¿Se puede calcular teóricamente? Sí. Pero su sentido más importante es solo y únicamente experimental. Y la velocidad instantánea. ¿Cómo hacemos para saber la velocidad en un instante de tiempo si ningún experimento me lo va a proporcionar? Pues la velocidad instantánea funciona con una ecuación. Y si yo tengo un cuerpo descrito por una ecuación, nada me garantiza que en el mundo real se va a mover así. Nosotros tenemos una ecuación para el lanzamiento parabólico, sí, y esa ecuación bajo ciertas condiciones es 99.9999 exacta. ¿Qué pasa en el mundo real? Bueno, pues que se atravesó una partícula de polvo en una cámara de ultravacío y esa única partícula de polvo hizo que descendiera un poquito más lento. ¿Ya con eso me tiré el experimento salvajemente? No, 99.99 está bueno. ¿Pero puedo acceder a esa velocidad instantánea? No. Pero como yo conozco la ecuación, la puedo derivar con respecto al tiempo. Es decir, puedo predecir cuánto debería haber sido la velocidad en ese instante de tiempo. Para esta velocidad instantánea yo necesito conocer las ecuaciones. Para esta necesito conocer los datos. ¿Los datos se pueden sacar de las ecuaciones? Sí, también. Claro, porque si yo quiero calcular la velocidad promedio o media entre 2 y 3 segundos, pues calculo la distancia, la velocidad o la posición en 2 y en 3 segundos. Y ya sé cuánto es el tiempo. Y luego saco la resta y el cociente. Y llego a la velocidad media. Así de sencillo. Bueno. Es posible, con un ejemplo, que pueden llegar a ser iguales esta velocidad media con la instantánea. ¿Qué opinan? Sí, que sea ¿Cómo? constante, ¿no? Que sea constante. Y cuando hablamos de constante de una velocidad, tenemos que empezar a generalizarlo. Yo tengo un vector de velocidad que es este. Pongamos. Listo. Y comienzo a girarlo. ¿Ese vector es constante o no? Comienzo a darle una rotación. ¿Es constante o ya no lo es? ¿Qué dice? Yo sé que si les digo que lo crezco 3 veces me van a decir que no es constante. Cambió. Pero si lo roto, ¿dejaría de ser constante o no? Ojo, piénsenlo de esta manera. Si yo roto este vector, la componente de X y la componente de Y cambiaría. Y si cambian las componentes, entonces está cambiando el vector, porque yo lo describo con una componente de X y una componente de Y. ¿Qué es realmente un vector constante? Que tenga las mismas componentes y que nunca cambie. Es decir, este vector si no rota es constante. Si su magnitud se mantiene constante, pues también es constante. Es una consecuencia de que sus componentes se mantengan iguales. Entonces, cuando decimos acá que es posible que la velocidad media sea igual a la rapidez media, sí, si el vector de velocidad es constante y si el movimiento es constante, es decir, que va a tener una cierta velocidad que no va a crecer, no es acelerado, se llama movimiento rectilíneo uniforme, entonces se da. Y cuando hablamos de un vector de velocidad constante, estamos hablando de movimiento en una línea recta. Ese movimiento no podría llegar a tener una curva.
porque vamos a ver más adelante que hay un movimiento que tiene la velocidad constante, pero el movimiento como tal, o sea, la magnitud de la velocidad, perdón, es constante, pero el movimiento como tal no lo es para nada. Es este, movimiento circular. Miren la magnitud de la velocidad, ¿cuánto me da? Aquí está, de hecho, 0,6 metros. Ahí miren la velocidad, constante, ¿no? Constante. Pero está cambiando, está rotando ese vector. Mire cómo se transforman las componentes de X y de Y. Mírenlas. Están cambiando. A veces X es negativo, a veces X es 0, es positivo y Y también. Las componentes están cambiando. La magnitud sí, siempre es 0,6. Pero las componentes cambian, o sea que ese vector está rotando. Esa es la definición de hecho de un vector que rota. Su magnitud es constante y sus componentes cambian. ¿Cómo cambia esto? Bueno, seno y coseno. Así lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ok. ¿Qué significa que la rapidez media sea igual a 0? ¿Bajo qué condición la rapidez media sería igual a 0? El desplazamiento sea cero, ¿no? Exacto, solo significa eso. Muy bien. Solo significa que el desplazamiento fue 0. ¿Quiere decir que no hubo velocidad, que no hubo movimiento? No. No, espérense. Ush, qué pena. Esa no es la de velocidad Sí, media. sí, esa es la velocidad media. Aquí dice rapidez. Me disculpo. Entonces, La paila. consecuencia es un poquito más, sí, la consecuencia es un poquito más grave. Que significa que la rapidez media sea igual a 0. Y es esta. La consecuencia es mucho más fuerte. Esta. ¿Qué pasa si esto es igual a 0? De una. Que no hubo distancia total recorrida. Y si no hubo distancia total recorrida, si la distancia total recorrida fue 0, ¿qué puedo decir del cuerpo y de su movimiento? Que no se movió. Para nada, estuvo quieto. Pudo pasar aquí 3, 4, 5 segundos, 10 años, no importa. Si D es igual a 0, quiere decir que en 5, 3, 20 años la distancia recorrida fue 0, es decir, no se movió. Si no se movió, pues la rapidez media da 0. ¿Listo? Ok. Cuarto, ¿es posible que un cuerpo se mueva describiendo una trayectoria curvilínea? Bueno, trayectoria curvilínea, pongámosla por acá. Listo. ¿Y la dirección de la velocidad instantánea no cambia? ¿Es posible? Se lo voy a preguntar diferente. ¿Cómo es la dirección de la velocidad instantánea con respecto a la trayectoria? Y de hecho no le voy a hacer ninguna pregunta. Aquí está. ¿Cómo es la dirección de la velocidad instantánea con respecto a la trayectoria? Ahí está la pregunta. Tangente. Tangente. ¿Por qué tan demorados? ¿Cómo es que me dice ahí, papá? La toca en un solo punto. Yo no esperaba nada de usted, aún así logró decepcionarme. Gente, tienen que estudiar. Fuera de paja. Tienen que estudiar, tienen que repasar, tienen que ver el material, porque si no llegan acá y quedan como... ¿Cómo es que dice la pregunta? Nunca lo he visto en mi vida. Se la acabo de responder, básicamente. ¿Es posible que un cuerpo se mueva describiendo una trayectoria curvilínea y la dirección de la velocidad instantánea no cambie? Esta es una trayectoria curvilínea, una curva. ¿Ahora sí o no? No, ¿No es posible? no. Sencillo. Voy a dibujar la velocidad en algunos puntos. Acá, 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 acá y puede ser acá. La velocidad instantánea, ¿no? Listo, esta es la velocidad instantánea.
¿Es tangente a la trayectoria? Sí. Entonces es una velocidad válida. Aquí en este punto voy a dibujarla. ¿Esa es tangente a la trayectoria? Gráficamente, sí, parece. Entonces es válido. Otra, por acá. Y otra, por acá. Bueno, pues quedó como feito. Más o menos. ¿Listo? Este no. No importa dónde yo dibuje la velocidad instantánea, siempre esa velocidad instantánea tiene que ser una recta tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Siempre. ¿Qué quiere decir? Que si está cambiando, es decir, puede ser que la magnitud sea la misma, ¿no? Que B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 tengan toda la misma magnitud, pero está cambiando la dirección. Por lo tanto, yo ya no puedo decir que la dirección de la velocidad instantánea no esté cambiando. Y eso se me ve en muchísimos movimientos en física. Y en todos los que vamos a ver, absolutamente en todos, de hecho los que no vamos a ver también, siempre la velocidad se le llama, se dice, perdón, que es tangente a la trayectoria. Hay aceleración, que vamos a ver más adelante, tangencial, porque la aceleración no siempre es tangente a la trayectoria. Pero la velocidad no se le llama tangencial porque siempre es tangente a la trayectoria. Puedo llegar y mostrarles a ustedes aquí un poquito de avance del tema, cómo sería el movimiento de un proyectil. Y vamos a ver el vector de velocidad. Mírenlo, como el vector de velocidad con la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo ustedes y yo que es tangente a la trayectoria? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Otra vez. Sí, señor. ¿Es tangente? Sí, por supuesto. ¿Listo? Bueno, los dejo por hoy. Primero porque me cansé. Faltaría este ejercicio. Revísenlo. Revísenlo porque no estoy seguro si valga la pena que gastemos otro pedazo de hora en este ejercicio cuando es realmente sencillo. Va a estar en los apuntes, ¿de acuerdo? La posición de un cuerpo con función del tiempo es descrito por una función. Mírenla. Es un polinomio. Calcule la velocidad media en el intervalo de 2 a 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Que aquí necesito la posición en 2 segundos y la posición en 4. Entonces la calculo. Y ya sé mi delta de tiempo, ¿cuánto es? 2 segundos. Entonces cuando tenga la posición en 2 y en 4, pues divido sobre el tiempo y hallo la velocidad media. Y luego me dice calcule la velocidad instantánea como función del tiempo. ¿Cómo la calculo? Con la derivada. Ya tengo la posición, pues derivo este polinomio de orden 2, me queda 4t. Y este que es 5t me queda 5. Ya eso es todo. Y reemplazo en tiempo igual a 2. O sea, este ejercicio es más mecánico, más de háganle. Ok, entonces háganle. No creo que valga la pena hacer el ejercicio en la próxima clase, pero si tienen dudas, pues me preguntan a ver cómo les quedó. ¿De acuerdo? Profe, eso puede poner el ejercicio de la posición para tener ¿De la posición? Uy, ¿cuál? ¿Este? el que. No, en el que hizo. El que. ¿Este? Es ese. ¿Usted está en Discord? Sí. En Discord están los apuntes. Por día, o sea, hoy están, ahí van a estar los del 14. ¿Sí? Para que los mire, por si acaso la clase termina y no copió un pedazo o algo. Listo, profe. Gracias. De hecho, ya están en Google Drive, o sea, ya el enlace están actualizados. Porque lo acabo de hacer, porque voy para la otra clase y después se me olvida. Entonces ya están esos apuntes en el aula, en Discord. Así de rápido, ¿listo? Bueno, los dejo, que estén muy bien. Gracias por venir y, uy, por favor, se notó muchísimo la falta de repaso. ¿Listo? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Profe, hasta luego. Profe, Uno los insulta y le agradece. Voy a sacar conclusiones. Chao, que estén muy bien.